Historia del arte. El arte romano. La Edad de Oro. El Foro Romano era el corazón del imperio, el pilar del mundo antiguo. Aquí se fundó Roma. Desde aquí se regía el mundo desde que la pequeña ciudad-estado se extendió, en el transcurso de pocos siglos, para formar el mayor imperio que jamás haya existido sobre suelo europeo. La Roma primitiva, cuando aún era una ciudad básicamente rural, se desarrolló bajo la influencia de la cultura etrusca. La loba famosa del Capitolio es obra de un artista etrusco del siglo V a.C. Se dice que el legendario fundador de Roma, Rómulo, y su hermano gemelo Remo fueron amamantados por una loba que de ese modo pasó a convertirse en símbolo de la ciudad. La estatua de bronce es una de las obras cumbre del arte etrusco. Su particular apariencia se asienta en su realismo y en la severidad de sus formas arcaicas. Los niños son una adición renacentista. Después de los etruscos fueron los artistas griegos quienes trabajaron para los romanos. La cultura global del Imperio Romano fue influida poderosamente por el ejemplo de los griegos. Los romanos creían que su propia cultura era una selección de los mejores y más bellos trabajos creados por los griegos. El Foro Romano es uno de los lugares de más significación histórica de Europa. Hacia el siglo VI a.C., los primeros edificios religiosos y políticos fueron construidos aquí, entre las colinas del Palatino y el Capitol. El nuevo Estado era un asentamiento de una mezcla de pueblos, atacados constantemente por sus vecinos. Esta situación, la necesidad de defenderse, fue la que definió la particular política ofensiva de Roma. Poco a poco, la pequeña ciudad fue conquistando toda la península itálica, después toda el área mediterránea. Estaba en ciernes un gran imperio mundial. Sus cuarteles generales estaban en esta ciudad. Todo se regía desde aquí. El foro fue escenario de las grandes victorias del siglo II. Más tarde vivió las atrocidades de guerras civiles, en las que los grandes personajes de la política se disputaban la supremacía. También fue testigo del atroz asesinato del dictador Julio César. Aquí cada edificio tiene su propia alineación. No había planificación. Esto refleja la situación política de la República. Una estructura política incapaz de proveer a su imperio de un gobierno efectivo a largo plazo. El establecimiento de la monarquía por el hijo adoptivo de César, Julio Augusto, en el año 30 a.C., trajo consigo la paz y una nueva forma de administración del imperio. Para la mayoría de las ciudades, supuso una seguridad y prosperidad desconocidas hasta entonces. Augusto quería trazar una línea divisoria entre la era republicana y la nueva época que él llamaba la Edad de Oro. Esta idea de la Edad de Oro se grabó profundamente en la mente de sus súbditos.
Muchos de ellos creían vivir en el mejor de los mundos posibles. En el periodo de máxima expansión del imperio, el siglo II después de Cristo, el emperador Adriano decidió deliberadamente poner fin a futuras conquistas. El muro de Adriano, construido a través de Escocia, es solo un ejemplo de las fronteras fortificadas con las que el emperador, en el transcurso del tiempo, rodeó virtualmente a todo el imperio. En cualquier lugar donde mares y ríos no proporcionasen protección natural, se construían murallas, contra los germanos en el Rin y en el Danubio, contra los partos en el Éufrates, incluso contra las tribus del desierto en el fuerte del Sáhara. De ese modo el imperio se cerró y se fortificó contra los bárbaros. Para sus habitantes el imperio era la quinta esencia de la civilización. Las legiones romanas vigilaban las inacabables fronteras desde Escocia hasta el norte de África, desde el Mar Negro hasta España. Proporcionaban seguridad a un vasto imperio donde gentes de diversas razas convivían con armonía. Griegos y egipcios, nómadas africanos, sirios, judíos, iberos, galos, germanos. En el siglo III la integración había llegado tan lejos que Caracalla fue capaz de dar a todos los habitantes libres del imperio la categoría de ciudadanos. Se podría decir que era una obra de arte política. La protección contra los enemigos externos iba avanzando en paralelo con la organización interior. El enorme imperio estaba abierto y comunicado a través de una única red de transportes. La destreza de la ingeniería romana superaba todos los obstáculos naturales. Las altas montañas, las profundas depresiones, los grandes ríos. Muchas de las actuales carreteras europeas están construidas sobre los viejos fundamentos romanos. Los romanos eran maestros en la construcción de carreteras. Una red de rutas directas se extendía por todo el país uniendo las innumerables ciudades unas con otras. Lo que originariamente tenía un propósito militar pronto se convirtió en la arteria de la civilización y la cultura. En los desiertos del norte de África, en Timgad, todavía se conservan restos impresionantes de la técnica romana en la construcción de carreteras. Desde la ciudad de legionarios del emperador Trajano, las carreteras se extendían radialmente por el país. Estrictamente geométricas, líneas axiales dividen los distritos de la ciudad y demuestran la suprema importancia del orden romano. El orden era el objeto de todos sus esfuerzos. En todas las entradas de la ciudad se erigían arcos de triunfo en recuerdo de aquellos a quienes debían su prosperidad. Originariamente el carro triunfal del emperador coronaba el arco. Los relieves ornamentales relataban las hazañas heroicas del constructor. Estos arcos de triunfo, que inmortalizaban las victorias de los emperadores, pueden encontrarse a lo ancho y largo del antiguo imperio romano. Pasar debajo de estos arcos era una experiencia, un recuerdo físico del poder y esplendor de los gobernantes. Las carreteras se complementaban con puentes y acueductos. Como las carreteras no eran construcciones puramente funcionales, eran auténticas obras maestras de la ingeniería romana. Incluso el puente más diminuto y escondido en cualquier lugar remoto de los Alpes simboliza el absoluto dominio de los arquitectos romanos que tan hábilmente sabían imponerse a la naturaleza. Las aguas del deshielo primaveral se transportaban a cientos de kilómetros desde las montañas hasta las ciudades. Muchas de estas obras no tenían por qué haberse construido. El sistema de vasos comunicantes ya era conocido por los griegos. Durante la Edad Media, la mayor parte de los acueductos y fuentes sufrieron un gran deterioro y se convirtieron en ruinas. Aún así, el Pont du Gard, en el sur de Francia, construido en la época de Augusto, está casi completamente intacto.
Esta construcción de 46 metros de altura y 273 de largo era a la vez un puente y un acueducto. Por ella pasaban diariamente 45.000 metros cúbicos de agua fresca destinada al consumo de la ciudad de Nimes, a 20 kilómetros de distancia. Las proporciones de la desafiante construcción son completamente armoniosas. Cada sillar fue perfectamente tallado y acoplado, sin necesidad de argamasa ni espigas. Una obra maestra de ingeniería romana, una construcción única, llena de utilidad y belleza. El uso del arco en sus monumentos es uno de los grandes logros de su arquitectura. El agua afluía en gran cantidad a la capital del imperio. 11 acueductos enormes abastecían a Roma durante la era imperial. Era tal la abundancia de agua que era posible la representación de batallas navales en las fiestas de la ciudad. Roma era una población de más de 1 millón de habitantes. Era la ciudad del mármol. Gracias a los emperadores, podía alardear de tener los edificios públicos de más magnificencia del imperio. En el centro se encontraba el Capitolio, el antiguo templo del dios del Estado, Júpiter Optimus Maximus. Desde el Palatino, el emperador podía ver las procesiones y carreras de cuadrigas del Circo Maximus. Al otro lado de las colinas, el gran óvalo del Coliseo, el lugar donde se celebraban crueles luchas entre hombres y animales y en el que se representaban obras teatrales. Los mayores edificios estaban dedicados sobre todo a la diversión popular, por ejemplo, las termas o baños públicos que se asemejaban a pequeñas ciudades dentro de la gran urbe. Los emperadores, sin embargo, no solo proveían al pueblo de edificios para el entretenimiento, también garantizaban la nutrición de una población casi totalmente improductiva. El trabajo, después de todo, era labor de los esclavos. Panem et circenses, pan y juego era su lema. Debían construirse puertos y graneros, debían situarse buenos puntos de distribución. Algunos de estos puntos se encontrarían probablemente en los mercados de Trajano, en las laderas de la colina del Quirinal. Este es un ejemplo clásico de la teoría del espacio romana, de su intensiva utilización del espacio. Calles para compras, oficinas y tabernas se concentraban en varios pisos. Los romanos fueron los primeros en edificar pisos. El desafío de satisfacer la demanda funcional era el que forzaba a los arquitectos a buscar soluciones nuevas. Las construcciones de las termas, cuyas ruinas pueden encontrarse por toda la ciudad de Roma, eran el resultado de una arquitectura experimental. Las bóvedas permitían a los romanos crear grandes habitáculos techados capaces de acoger grandes multitudes. Nunca se había hecho tanta variedad de cúpulas en tiempos anteriores. Bóvedas semicirculares, bóvedas de barril, de semibarril, de aristas, adornaron los desnudos muros de ladrillo. Aquí se fraguó el posterior desarrollo de la arquitectura europea. Las termas eran un componente esencial de la cultura civil. Se construían incluso en las ciudades más pequeñas. En Roma había cientos de ellas, distribuidas por toda la ciudad. Los edificios mayores y más espectaculares fueron construidos bajo los emperadores Trajano, Caracalla y Diocleciano. En estos recintos, un individuo podía tomar un baño frío o caliente, nadar, sudar y disfrutar de un masaje. Estas eran algunas de las cosas, pero no todas. Las termas eran centros diseñados para el placer que nosotros podríamos envidiar a los romanos. Aquí uno podía permanecer durante horas, cenar, jugar, practicar deportes e incluso cultivar su mente. Una gran parte de la población encontraba en las termas los placeres y diversiones que los ricos podían disfrutar en sus villas. Además de los salones palaciales dedicados al baño, había también parques, zonas deportivas, amplias salas de columnas, bibliotecas y lugares reservados donde uno podía escuchar discursos.
Actualmente solo nos quedan sus muros desnudos. Aún así, esos muros nos muestran su espléndida decoración, hecha básicamente con mármol de colores, traído de todas las partes del imperio. Se trata de un mundo de ensueño, rico en lujo y sensualidad, donde un ciudadano podía olvidarse de las preocupaciones de su hogar. Las termas eran también una especie de museo para la gente. Aquí los bañistas podían admirar copias de las más famosas esculturas griegas. Heracles, de más de 3 metros de altura, en aquella época estaba situado en el centro del salón de baños fríos. De hecho, había 2 estatuas idénticas. Las hazañas del héroe eran presentadas como una alegoría de los esfuerzos del hombre, que serían recompensados al fin. La mole fabulosa del toro Farnesio procede también de las termas de Caracalla. El castigo cruel de Dirce, la mujer lasciva que fue arrastrada a la muerte por un toro, puede ser interpretado como un símbolo drástico de buenos y malos comportamientos. Más importante que el gozo estético era la alegoría mítica y la brillantez técnica del artista, que logró hacer una copia en mármol de un grupo griego en bronce del mismo tamaño. Las salas de las termas se han desplomado, pero en el Panteón todavía podemos percibir la impresión que producían estas construcciones de bóveda. El exterior de esta construcción, levantada por el emperador Adriano para todos los dioses, se asemeja al de un templo griego. En el pasado, la gran rotonda situada detrás de la antecámara no podía verse. Se debía ascender desde un nivel más bajo hasta la sala de columnas. Después, atravesar el atrio, y al entrar repentina e inesperadamente, aparecía esta sala sobrecogedora. Un hemisferio de más de 43 metros de diámetro, sobre el que se cierne una cúpula de similar altura. La luz penetra por aberturas circulares de 9 metros de ancho situadas en el techo revestido de oro y se refleja en las paredes cubiertas de mármol suntuoso. Un antiguo observador dijo que la cúpula semejaba a la esfera celestial y que por eso el templo estaba dedicado a todos los dioses. Para la decoración se emplearon los materiales más preciosos. Cada detalle fue trabajado con la máxima precisión. El Panteón es quizá uno de los más valiosos habitáculos de la historia de la arquitectura. El diseño de interiores inexistente en los templos griegos es otro de los grandes avances del arte romano. El otro gran desafío de los arquitectos romanos fue la distribución del público en los teatros, arenas y edificaciones públicas. El edificio más famoso de este tipo es el Coliseo. Tras el incendio de Roma, el emperador Nerón había construido aquí su Casa Dorada, una villa de lujo rodeada de parques, prados bucólicos y un lago artificial. Tras la caída de Nerón, Vespasiano decidió construir un gran anfiteatro para el pueblo de Roma, sobre el lugar en el que estaba situado el lago privado idílico.
Las imágenes contrastadas de estos dos emperadores, creadas por ellos mismos, se reflejan en sus retratos. Nerón se definió como un esteta, un hombre de talento y sensibilidad que se proclamaba a sí mismo cantante. El retrato de Vespasiano pone mayor atención en aspectos diferentes. El trabajo duro y la severidad están representados aquí. Era un emperador para el pueblo. La construcción del Coliseo logró el efecto demagógico deseado. Como contraste con las antiguas construcciones de este tipo, el Coliseo no era sobrio, un edificio puramente funcional. Las tres filas de arcos de las fachadas están adornadas con columnas de los estilos dórico, jónico y corintio. Encima de la planta del ático se veían piedras cuidadosamente talladas, cornisas y pilastras. En lo más alto estaban los agujeros para las grandes vigas de madera que sostenían las marquesinas. Los arcos de los soportales no estaban vacíos, estaban adornados con estatuas. Detrás de los soportales están los ambulatorios y un ingenioso sistema de escaleras que permitía a los 50.000 espectadores encontrar sus asientos en muy poco tiempo. En la organización de las entradas y salidas, el Coliseo superaba a muchos de los modernos estadios. Los grandes juegos constituían el acontecimiento del año. El pueblo debía usar togas blancas. El emperador y los senadores se sentaban en las tribunas de honor. La lucha de gladiadores y los combates entre bestias enardecían a las muchedumbres. Algunos grababan escenas de estos juegos en los mosaicos de sus suelos para recordar a diario el placer que les proporcionaba la lucha con la muerte. Los mejores gladiadores eran famosos en todo el mundo, incluso aunque el mejor de ellos no pudiera escapar a su suerte. Los emperadores se superaban a sí mismos en sus extravagancias. Para conmemorar su cumpleaños, Adriano envió más de 1000 animales exóticos a la arena. Hoy día todavía se pueden recordar las impresiones de estos sangrientos espectáculos en las multitudinarias corridas de toros. Una de ellas se celebra en el circo romano de Nimes. Por todo el imperio los romanos levantaban anfiteatros para diversión del pueblo. Pero las construcciones de sus edificios profanos estaban llenas de arte. Aquí crearon un nuevo tipo de arquitectura. En los teatros también la gente estaba estrictamente separada según su categoría social, reflejo de una sociedad jerarquizada. La construcción en varias plantas es característica de los teatros romanos. Las estatuas del emperador y su familia se situaban aquí. El público se sentaba de frente a ellas durante horas desde cualquier punto del teatro. Las estatuas que representaban a Augusto, el primer emperador, proyectaban la imagen del gobernante, el caudillo heroico, omnipotente, el hombre que rige el mundo. Su postura y las proporciones del cuerpo responden al canon de belleza del arte griego. Los finos relieves de la armadura rememoran la vuelta de los estandartes romanos desde el reino de los partos como un suceso cósmico. En realidad, se trató simplemente de un éxito diplomático. Debajo del celeste dosel vemos al dios Sol en su carro, a la diosa Luna y al rocío de la mañana. Dos mujeres de luto simbolizan la sumisión del pueblo.
pequeño Eros sirve como soporte de la estatua. También es una alusión al emperador descendiente de Venus, en recuerdo de que solo un vástago de los dioses podía acabar las guerras y traer una edad de oro. Augusto había terminado con las sangrientas atrocidades de las guerras civiles y cerrado las puertas del templo de Jano. El Senado y el pueblo de Roma tenían el famoso altar de paz, el Ara Pacis, levantado en honor de Augusto. Las imágenes celebran al gobernante como al deseado príncipe de la paz. La diosa de la paz simboliza la abundancia y la fertilidad del suelo. Los frutos de la tierra caen sobre su regazo donde juegan los niños. Mazorcas de maíz y amapolas crecen al lado de la diosa. Se atribuyen a ella los vientos de la tierra y del mar que traen la lluvia vivificante. El relieve está compuesto como un cuadro devocional. Raramente hubo artistas tan entregados al servicio de un régimen como durante el reinado de Augusto.